Era tanta la influencia del poder de convocatoria muy marcado. De hecho, yo creo que la pasión que tenemos tanto Tigres como Rayados aquí en la ciudad de Monterrey y que ahorita ha traspasado inclusive a Estados Unidos y gentes de otras partes de aquí de nuestra zona, que es Nuevo León, yo creo que se lo debemos a él. Mi nombre es Elim Licea y esto es Incomparables Podcast. Un espacio para darle voz a la afición felina y toda la gente relacionada con Tigres. Acompáñame a descubrir sus historias, cómo nace su pasión por el equipo y por qué son reconocidos como incomparables. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del episodio con Rolando Robles. Voy a ser muy sincero con ustedes, Rola y yo decidimos hacer este episodio en dos partes. La primera finalizó con ese momento tan emotivo en el que Tigres es campeón en el 2011. Agradezco a Rola el poder tener esa apertura y contarnos todas esas vivencias. Y tuvimos que cortar el episodio porque estábamos a punto del llanto los dos. Como él mencionó, las personas que son Tigres de hace muchísimos años saben lo que nos ha costado que el equipo esté en estos buenos momentos, todo lo que ha costado estar apoyando en las buenas y en las peores, y que de alguna manera se han disfrutado mucho. Yo creo que le dan un toque especial el hecho de haber estado en aquellos momentos, en aquellos días de amargura, y que ahorita somos muy afortunados de poder vivirlos. Les dejo con la segunda parte del episodio, espero que lo disfruten y tengo un aviso también al final de este episodio, así es que los espero hasta el final. Continuamos, Rola. ¿Qué tal, Elim? Continuamos. ¿En qué nos quedamos? Terminamos con el cierre súper chido de la final del 2011, de esas vivencias, de esas historias que se quedaron marcadas para siempre, por más ñoño que pueda sonar, que también se quedaron en nuestro corazón. La verdad sí. Pues mira, yo creo que después de ese campeonato ha dejado mucha enseñanza para todos porque, por ejemplo, te voy a comentar algo muy especial. Cuando después del campeonato de Tigres del 11 de diciembre del 2011, ya al día siguiente pues había que preparar todo el contenido. Estábamos ya en el área de edición. Pues yo tenía el video ese que te digo de Adolfo Díaz, donde le dije al Choche que grabara a Don Roberto. Para hacer un recordatorio a la gente, el video que tú nos comentas es el que salió de la narración de Don Robert y el Rufo que estaba a un lado. Es correcto. O sea, ese tú fuiste el que indicaste que se tomaran esas escenas, ¿verdad? Así es, así es. Cuando estamos preparando el material, yo decido hacer una edición larga. Don Robert me decía, chamaco, pero es que nos va a comer los cortes comerciales. O sea, Don Robert, tenemos que mostrar todo. Nos emparejamos. Quiere pegamos 2 cortes y nos emparejamos. Vamos a pasar el segundo tiempo lo más extensamente posible. Recuerdo yo, porque siempre existió eso, de que cualquier resultado de Tigres, ya sea clásico, ya sea jornada 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, todo el mundo quería al día siguiente prender la tele para ver, hijos, ¿qué va a decir Don Robert mañana? ¿O qué va a decir el lunes, no? No importaba que tú ya habías visto el resumen en acción, que lo hayas visto en la jugada, que lo hayas visto en otro programa. De hecho, uno de mis recuerdos así más gratos de Fútbol al Día eran los musicales que había de la repetición de goles, todas las escenas de la gente. Eso a mí me gustaba mucho, mucho del programa. Sí, bueno, después cambiaron las cosas, ¿no? Llegó un compañero mío, Alfredo Vázquez, el cual le mando un saludo y un abrazo. Lo acabo de ver hace par de semanas. Después él llegó haciendo lo que era el color, ¿no? El color ahí para Fútbol al Día, que antes lo hacía Jair Ramos y luego lo empezó a hacer ya Alfredo Vázquez en forma. Pero antes Don Robert decía, chamaco, vamos a poner el musical de Rocky, haz el musical de Rocky. Y pues ya sabíamos, ¿no? El tan, 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 tararán. Y pues lo hacíamos al gusto del señor, ¿verdad? Con todas las imágenes. Entonces eso hacía, por ejemplo, en este caso, el cual lo tengo que mencionar, había 2 camarógrafos claves en todo esto, en el cual había muy buena comunicación y había muy buen entendimiento que qué es lo que quería Don Roberto. Uno de ellos es Luis Fernando Polanco, al cual le mando un abrazo, el gordo de oro.
Y a Guillermo Cantú, buen amigo de Monclova, que gracias a Dios ya por fin fueron campeones los acereros de Monclova, si no se queda más pelón mi compadre. Pero ellos entendían perfectamente qué era lo que quería don Roberto. Ellos grababan todo lo que se podía porque sabían que era para lo que pedía don Robert, para el musical, para el color y para lo que don Robert decía o lo que don Robert quería. Ellos ya sabían. Les platicábamos, oye, apóyanos con esto, no seas malo. No, ya sabes. Y la verdad que se ponían los moños a ellos. Lo que hacíamos nosotros es darle ritmo, escoger las mejores imágenes. E inclusive terminábamos un partido, ya sea Monterrey o ya sea Tigres, ellos nos decían, oye, te grabé esto, canijo, te grabé esto, Rola, te grabé esto, oye, te grabé una señora que está echando madres, te grabé un pelado llorando, cosas así. Entonces, pues ya sabíamos nosotros en los time cut, ya sabíamos nosotros qué es lo que íbamos a poner. Nosotros hacíamos una bitácora de los partidos y sacábamos los partidos al minuto lo más trascendental. Entonces a la hora de nosotros hacer un musical, pues ya teníamos nuestro storyboard con el time cut de la cinta, bueno, el tiempo de la cinta, pues ya teníamos a qué minuto sucedieron las cosas. Entonces ya para nosotros era más fácil buscarlo y hacer una edición. ¿Por qué? Porque no había tiempo. En aquel entonces nosotros en Fútbol al Día nos encargábamos, pues éramos todólogos. Nos encargábamos de muchas cosas, hacíamos muchas cosas. No nada más era editar, sino también era escuchar a don Roberto, encargarnos de la pauta comercial, checar los ratings, checar el tiempo de comercialización, cuántos cortes había, de qué tiempo eran, para nosotros de ahí sacar lo que era el contenido. Eso era cotidianamente se hacía. Entonces todo eso creo que basta y sobra decirlo. En el 2011, después de esa final de Tigres, hicimos una edición larga. Y a mí se me ocurre hacer un picture in picture o una doble cajita donde apareciera del lado izquierdo de arriba don Roberto narrando, empatado con la cámara de mi buen amigo Miguel Ángel Roque, que era la cámara central, o no recuerdo si era Miguel Ángel Roque o era Adrián Covarrubias. Ellos eran la cámara central. Entonces empatamos la voz en la narración de don Roberto. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso se iba a quedar para siempre, para toda la vida, porque lo que dijo don Robert, que esto es Tigres y esto que se está haciendo, están haciendo. Entonces yo tenía una corazonada de que esto iba a dar para más, porque don Roberto siempre fue una persona que siempre veía futuro. Con él nos pasaron increíbles anécdotas, historias, de todo tipo de las que te puedas imaginar. Sí, oye, y aprovechando también algo que ya había preguntado en el episodio con Oscar, que mencionan que Multimedios termina siendo una gran escuela. Y ahorita que nos compartiste varias de las actividades que hacías, incluso me habías comentado fuera de la grabación que también hacías redacción y diferentes cosas. ¿Qué es lo que más presente tienes de los aprendizajes de Multimedios y sobre todo de compartirlo con don Robert? Mira, don Robert era toda una institución, pero cuando llegué yo a trabajar a Multimedios, no me daba mi alcance de pensar todo lo que podía uno aprender, porque Multimedios es una escuela, es una escuela del cual, de que si tú querías, aprendías, y si no, pues te ibas a la plaza, ahí a la plazoleta, a andar correteando las muñequitas o la fregada, ¿no? Pero gracias a Dios, a nosotros nos tocó la etapa de aprender, del aprendizaje. Yo me apoyé mucho, y los voy a mencionar porque si no los menciono es una falta de respeto. Yo me apoyé mucho con el tío Ramiro, no sé si te acuerdas del tío Ramiro, que el cual ahorita es el director de cámaras de Telediario del arquitecto Benavides. Es una institución, él me enseñó a switchar. Sí, yo recuerdo que era el máster en el switcher y cualquier cosa lo resolvía, dudas, y todos iban atrás del tío. Lo sigue siendo, mis respetos para él. Le aprendí a él. Le aprendí también a César Cuellar. Él era el director de cámaras de noticiero de Josué Becerra. Le aprendí mucho a ellos. A la cámara le aprendí mucho a Polanco. Le aprendí mucho a Chago, a Santiago Martínez, el negro. Le aprendí mucho a Memo. Le aprendí a Roque. Le aprendí a Adrián. Le aprendí al Bolita. Le aprendimos a todos, ¿no? Porque un día llegó
la oportunidad del cual no había camarógrafos y el cual yo tenía que agarrar la cámara. Yo soy un agradecido porque gracias a Multimedios yo mantuve a mi familia 12 años. Gracias a Multimedios yo compré mi primer casa. Tuvimos la vida que tuvimos bien. Me tocó conocer muchos países, me tocó conocer muchos viajes, me tocó innovar también lo que era el nuevo puesto que después se hizo, que era el reportero multimedia. Entonces nos tocó reportear. A mí me tocó ir a los drafts del fútbol mexicano. De hecho, como anécdota, yo iba al draft, me acuerdo, una vez en el draft en Cancún, iba Víctor Manuel Hernández, Jesús Zapata Rodríguez y Eliodoro Hinojosa y Aldo Rodríguez. Esa vez yo iba como producción y Memo Cantú iba como cámara. Recuerdo perfectamente, fue un draft, porque antes el draft era, tú sabes, toda la gente pegada en la RG y se daban movimientos ahorita, o sea, movimientos de transferencias y todo el mundo estaba muy apegado, ¿no? Ahorita está el Twitter, ahorita está los portales, está el Facebook, hay muchas cosas, pero antes era todo apegado a la RG, ¿verdad? Y hablaba Don Robert al teléfono rojo, no me acuerdo, pero Don Robert a mí me hablaba personalmente. Chamaco, ¿qué has escuchado? Nada, todo tranquilo, Don Robert. ¿Qué hay para Tigres? Nada. ¿Cuándo es el clásico? Siempre preguntaba, ¿cuándo es el clásico? Porque en las épocas del draft se daba el calendario. Siempre el segundo día del draft, un día antes de las transacciones, eran las fechas, ¿no? Y siempre era preguntar, ¿cuándo es el clásico? Luego sabiendo, díganme o hablen a radio. Para ir calentando. Para ir calentando motores. ¿Cuándo es el clásico? No preguntaba cuándo viene el América, cuándo no. Lo decíamos como segundo término, pero lo principal era el clásico. Recuerdo que esa vez de ese draft, yo mandaba mucho del baño. Me andaba orinando. Y tenía la necesidad de ir ya al hotel, ya. Nosotros estábamos en el hotel de al lado, que es el Royal Caribe, y antes, porque ahorita creo que ya se está seccionado, eran 3 hoteles en uno. Y en el otro era el Royal Beach, donde era el draft. Pues lo que hice yo es que me fui hasta mi hotel y me vine caminando por el medio con la misma pulsera yo del hotel, mi brazalete, pues podía entrar. Y entré por atrás. Y llego al baño y me encuentro, estaba Miguel Herrera y estaba ahí... Estaba Mohamed, había muchas personas, ¿verdad? Pero llego yo y me meto al baño. Y cuando me meto al baño, ya casi por salirse el asunto, llego al migitorio. En eso escucho la puerta y se pone en el migitorio de un lado mío. Escucho una voz conocida. Y en el baño dicen, ok, perfecto. Entonces ya lo tienes arreglado. Bueno, está muy bien. Está bueno. Entonces ya ciérralo. Entonces ya ahorita ya es un hecho. Ok, ya es un hecho. Ok. ¿Y qué dicen en Chile los de Colo-Colo? ¿Todo bien? ¿Aceptan? Sí, bueno. Bueno, está bueno. Entonces, ¿cuándo lo presentamos? Sí. Ok, no, va a ser un buen éxito este jugador Humberto Suazo aquí para los Rayados del Monterrey. Bolas. Nadie sabía nada. Nosotros llegamos por otras noticias, por otras bombas, por otras cosas. Sale don Jorge Urdiales del baño y salgo yo atrás de él. Y no me vieron. Y le hablo a don Robert. Don Robert, acabo de escuchar esto en el baño. Dice, no seas cabrón, chamaco. ¿Cómo que te andas metiendo al baño, güey? Me decía, para sacar la información. Como, oh, bien hecho. Dice la Víctor, para que la suelten. Ah, bueno, don Robert. Ya le dije, Víctor, ¿sabes qué onda? Acabo de escuchar esto y esto. Entonces dice Víctor, pues, ¿qué onda, güey? ¿La verificamos o consultamos o qué onda? En eso Eliodoro se puso a investigar rápido y sí, dieron con el dato que sí había un acercamiento y todo, pero yo ya lo había escuchado donde lo estaban cerrando. Y le digo a Víctor, pues, tú dices, me dijo don Robert que la soltaras. ¿Hablaste con el viejo? Sí. Ok, ¿qué te dijo? Pues que te dijera a ti. Y la soltó. Oye, pues, de rato, ¿cómo se enteraron, güey? Pues estaba bien secreto este pedo. ¿Y cómo se enteraron? Bueno, pues me tocó estar en el momento adecuado de darme cuenta de que venía Chupete Suazo al Monterrey, ¿no? Han de haber dicho esos meseros que tenía don Robert. Sí, no. ¿Sí es real el tema de los meseros o no? Fíjate que sí, a mí me tocó ir con don Roberto muchas veces al Ambassador, al Gran Pastor, a varios restaurantes, ¿no? Y sí, se acercaban los meseros. Don Robert, ¿cómo está? Oiga, fíjese que vino Luis Miguel Salvador o vino Héctor Becerra con 2 morenos y así, con 2 negritos y así, o vino tal persona y sí, es cierto, los meseros
lo buscaban a don Robert, lo buscaban y don Robert, muy bien, chamaco, y les daba él algo de propina, ¿no? Pero sí tenía un ejército de meseros, don Robert, que le informaba, ¿no? Oye, Rola, ¿y qué tanto crees que influía don Robert en la gente, en el ambiente futbolero aquí en la ciudad? Bastante. Yo creo que bastante. Recuerdo una vez fuimos a un restaurante a comer, era el Cora Isiorda y Aldo Farías. Estábamos platicando sobre aquella vez que don Robert gritaba en el estadio, ¡todo el estadio! Y todos decían, ¡Eo! ¡Eo! Entonces, me acuerdo que le preguntamos al Cora, Cora, y cuando tú andabas jugando, ¿a poco escuchabas a don Robert? Dijo, sí, porque antes la raza, no sé si recuerdan, personas mayores, arriba de 40 años, recordarán que íbamos al estadio y llevaban grabadoras. Llevábamos la grabadora y tú escuchabas el partido y escuchabas la RG o la XT, la 990, ¿no? Llegabas con la grabadora y cada quien escuchaba el partido. Entonces dice Cora que tanto era la influencia con don Roberto, que dice que cuando él jugaba en el Necaxa, que dice que pues que él venía, dice, y avanza el Cora por la punta derecha, va a desbordar, manda el centro, hola Feredia, se queda con la pelota. Dice el Cora, escuchaba todo, dice todo, y marcador en México, Monterrey 1, América 3, y todos gritaban, ¿no? Dice, pero era tanta la influencia del viejo, el poder de convocatoria muy marcado. De hecho, yo creo que la pasión que tenemos, tanto Tigres como Rayados, aquí en la ciudad de Monterrey, y que ahorita ha traspasado inclusive a Estados Unidos y gentes de otras partes de aquí de nuestra zona, que es Nuevo León, yo creo que se lo debemos a él. Cuando fallece don Roberto, se me queda muy grabada una frase, porque mi buen amigo Aldo Farías hizo un reportaje para TDN, para Univisión. Dice, regiomontano por adopción y tigre por convicción. Don Roberto no era regiomontano, él era de León, Guanajuato. Él me platicaba y me decía que él trabajaba antes en los trenes. Su papá fue ferrocarrilero, no me dejará mentir mi buen amigo Roberto Hernández Contreras. Don Roberto fue boxeador, boxeaba para llevar el pan a su casa. Él era boxeador. Don Roberto era bravo, o sea, y sabía cómo, y hacía sombras, y él nos decía todo. Pero era una persona que siempre nos decía a nosotros, lo que vayas a hacer, hazlo con pasión y hazlo bien hecho. Toda esa, se puede decir que influencia que yo tuve con él, lo transmitía, claro. Había quien se quedaba con el consejo y había quien no se quedaba con el consejo, ¿verdad? Por eso recuerdo un tuit de Aldo Farías, ¿no? De que si viera a don Roberto lo que está pasando ahorita, se revolcaría de ver lo que es ahorita, ¿no? Pero estaría lleno de gusto de las personas que le hemos hecho caso. Entonces yo recuerdo, lo menciono mucho a Aldo Farías porque era una persona igual como uno, ¿no? Aldo Farías lo estimo mucho, es muy buen amigo mío, seguimos en contacto y él era el alumno número uno de don Robert en la locución. Un día estábamos en una junta, estaba Miguel Garza y Ricardo Zavala, el Hunter, estaban conmigo, estábamos en una junta con don Roberto y recuerdo que Miguel no sé qué se salió y Hunter se quedó ahí, Ricardo Zavala, y luego después se salieron porque don Robert andaba medio de mal humor. Entonces cuando andaba de mal humor, pues todos le sacábamos la vuelta, ¿no? Dice, hombre, que se lo chute aquel güey. Entonces dice, chamaco, se me está ocurriendo una idea. Dijo, quiero hacer un programa en radio, pero que marque la diferencia. Quiero hacer un programa chingón. Se va a llamar, y ya sé cómo se va a llamar, chamaco, me dijo. Ya sé cómo se va a llamar. Se va a llamar Los Big Leaguers. Allá está Farías, háblamele. Y tienes el teléfono de Dip, háblale a Sergio Dip y dile a Irene que le marque por favor a Ricardo García, el panameño. Esos tres, ahorita ni uno está en Multimedios. Ricardo García está en Fox Sports, Sergio Dip está en ESPN y Aldo Farías está en Televisa México, ¿no? Sí, despegaron. Yo recuerdo alguna vez escuchar a Aldo que mencionaba que don Robert era de las pocas personas que quedaban que realmente eran como unos maestros. Creo que, si mal no recuerdo,
mencionaba que José Ramón Fernández lo considera una persona así como que va pasando ese conocimiento, y Don Robert. O sea, como que para él esas dos personas son las que hacían diferencia como para ir fogueando a los chicos y que fueran aprendiendo de todo el medio. Es correcto. Igual, cuando, volviendo al tema de los Big Leaguers, me dijo mi chamaco, estos tres van a ser un desmadre. ¿Por qué? Porque es la verdad, te soy sincero y lo reconozco. Ellos te pueden hablar de béisbol de Grandes Ligas, de básquetbol, colegial, de la NBA, de la Liga Mexicana, te pueden hablar de fútbol americano, de la CONADEP, de la ONEFA, de la NFL, de la NCAA, te pueden hablar de golf, te pueden hablar de rugby, te pueden hablar de lo que sea. A un nivel impresionante, Son tres personas tan bien preparadas, eran tan bien preparadas que por eso Don Robert confiaba en ellos. Y decía, estos tres van a despegar. Y te digo, ahorita el tiempo le dio la razón al viejo. O sea, ahorita yo los veo y digo yo, tenía razón. Era muy obvio de que si una persona estuviera con él, daba sus pasos atrás de él, pues tenía que ser como él, ¿no? Entonces le aprendí mucho. Tanto así de que ahorita en la actualidad yo pongo en práctica todo lo que me enseñó el Señor, ¿no? Porque él me decía mucho, fíjate cómo habla la gente entre líneas, entiende lo que dice entre líneas. Entonces es muy fácil volver a escuchar un audio, volver a escuchar una reproducción, pero es muy difícil entenderlo a la primera. Eso es lo que nos hacía Don Robert. Don Robert a mí me decía, chamaco, cuando llegas en la mañana, primero agarra el periódico y léelo al revés. No quiere decir que con las letras volteadas, no. De atrás hacia adelante. O sea, la última página, y luego después la última de forros, y luego las interiores, y así nos vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se nos iban las notas más importantes. Por ejemplo, decía a veces en el récord, en el esto, decía, selección femenil viaja a Irlanda, un partido amistoso contra Japón. O en el récord decía, se lesiona jugador, el de los Lakers, Kobe Bryant, estará fuera 3 meses. Entonces decía que a veces las notas importantes de relevancia, que eran parte de un contenido, eran importantes y nos podían quedar fuera. Entonces por eso leíamos el periódico de atrás hacia adelante, de lo menos relevante a lo más relevante, pero para tener fresco todo. Entonces yo llegaba y agarraba el esto, y luego el Universal, y luego récord, cancha, y luego la afición. Muy bien. Oye, ¿y cómo viviste el resto de campeonatos de Tigres una vez que saliste del canal? ¿Seguiste teniendo contacto con Don Robert? ¿Que hablaban, que se reunían? ¿Cómo fueron el resto de campeonatos que tú ya no estabas ahí? Fíjate que muy emotivo con el señor. Yo mantenía contacto con él vía correo electrónico, por teléfono. Nos reuníamos cuando se podía los martes a desayunar ahí en Paseo Tec, en un restaurante que se llama Las Brasas, Las Brasas. Abajo donde está la Secretaría de Relaciones, ahí nos veíamos. Y platicábamos y me decían, este es otro pedo. Me decía, esto es lo que queríamos y esto es lo que estamos logrando. Yo ya lo veía, él como que estaba esperando lo que él siempre quiso, ¿no? Una final regia. Yo creo que la vida le salió debiendo 3 meses a Don Roberto. Porque le faltaron 3 meses para poder ver lo que él realmente quería. Que quería que Tigres y Rayados estuvieran en lo más alto del fútbol mexicano. Y eso para él era la cúspide de una terminación del trabajo que por tantos años él estuvo luchando y empujando para que se diera como tal. Entonces la vida le cobró y le faltaron 3 meses para que él hubiera vivido esa final. Y mejor que ganamos, porque Tigres siempre viene de atrás y ganamos a lo Tigre, como me decía él, ganamos a lo Tigre, chamaco, a lo Tigre. Entonces yo sé que él ha de estar contento en otra parte donde está, que tarde o temprano nos volveremos a encontrar, y sé que él influyó para que Tigres haya quedado campeón. Claro. Bueno, ya para terminar, vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas. Pueden ser concretas o si tú gustas agregar un poco más, adelante. Ok. Ya nos compartiste algo de la historia referente al 2011, pero quisiera retomarlo un poco. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste?
¿cuál fue la primera persona que abrazaste o que viste cuando pita el árbitro en la final del 2011? Te soy sincero, lo primero que hice fue mirar al cielo y levantar los brazos y darle gracias a Dios. Y sí lo hice así. A un lado de mí estaba Miguel Garza, compañero de producción, y también nos abrazamos. Creo que la primera persona que abracé fue a él. Y luego después fue Katia León y corrí con Don Robert. ¿Cuál es tu uniforme favorito de Tigres? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, pero me gustó mucho el uniforme el azul del 2005, marca Atlética. Tenía unas pequeñas líneas como un azul un poquito más clarito, ¿no? Sí, esa me gustó mucho. Y me gustó mucho porque con ese uniforme le ganamos al América ya una remontada. Sí, precisamente fue el del Aztecaso con el gol de Julio César Santos. Julio César, sí. Así es, que ahorita me parece que es técnico allá en Rusia, por aquel lado, o algo así. Sí, mira, aprovecho. La gente que conoce a mi papá sabe que es una persona muy seria. Y de los momentos que he visto a mi papá más feliz, parte de los campeonatos, fue esa remontada. Estábamos en casa de un primo de Gerardo y papá saltó el sillón impresionante. Estuvo muy padre esa remontada. Fue impresionante y lo recuerdo porque ese equipo estaba compuesto por dos veteranos, Claudio Suárez y Julio César Santos. Dos grandes defensas centrales, acompañados me parece que estaba Luis Ramírez, estaba el Jesse Palacios, estaba Juan Montano, estaba el Luigi Mendoza. ¿Te acuerdas de Luigi Mendoza? Sí. Estaba Aldo de Nigris. De hecho, en ese partido se estaba peleando ahí con Cuauhtémoc Blanco. Estaba Walter Gaitán, estaba Carlos Andrés Morales. Golazo de Walter. ¿Cómo no? Estaba el Mumo Peralta, estaba Silvera. Era un equipo dirigido en paz descanse, por Don Bato. Claro. Mis respetos como persona, Don Bato. A las personas que lo conocimos, te van a decir que una chulada de persona. Entonces, me acuerdo muy bien que tuvimos la semifinal después aquí contra los Rayados. En el partido de ida, Tigres lo ganó 1-0 con gol de Sixto Peralta. Y el partido de vuelta pues quedó 2-1, ¿no? Con el gol del Guille Franco, que todavía creo yo que están fuera de lugar. Un centro del Pepito Martínez. Me parece que el Pepito Martínez y remata con la punta Guille Franco. Pero bueno, eso es otra historia. De todos los jugadores que te ha tocado ver, ¿cuál consideras que es el más aguerrido? El más aguerrido para mí. Buena pregunta, Elim. Creo que hay varios jugadores que yo recuerdo. Te los voy a mencionar. Había un jugador uruguayo que vino aquí a Tigres que se llamaba Rafael El Pacha Barilco. Era un jugador de mucha garra y mucho corazón. También tuvimos a un jugador chileno que se llamaba Gabriel Rafael La Coca Mendoza, que nos tocó aquí el ascenso y después jugó en el primer equipo. Jugador muy, muy, muy aguerrido, pero yo creo que uno de los jugadores más aguerridos que yo he visto de Tigres, creo que ahorita el referente es Gignac. Es André Pierre Gignac. Creo que es un jugador muy inteligente. Lo que pasa es que Tigres ahorita tiene jugadores insignia en cada posición, ¿no? Creo que Nahuel Guzmán para mí es un jugador que ha influido demasiado en Tigres. Demasiado en Tigres. Jugador muy inteligente. Gignac es una persona muy inteligente. Guido Pizarro es el capo del medio campo. Creo que es otra persona de mucho carácter y mucha personalidad. Y Tigres era lo que necesitaba. Fue muy carente de jugadores porque yo me acuerdo que don Carlos Milok alguna vez le dijo a don Roberto en una plática que tuvimos, que fuimos a su casa, nos dijo: don Roberto, ahorita el equipo está lleno de puros jugadores gelatinosos. Así le dijo a don Roberto. Eso lo recuerdo perfectamente. Entonces yo le pregunto a don Robert cuando nos vamos en la camioneta, le digo: don Robert, ¿qué es eso de gelatinoso? Dice: pues con falta de huevos, cabrón. Y sí, la verdad,
Tigres estuvo carente muchos años de jugadores así. Claro. Creo que ahorita Tigres tiene uno en cada posición. Pero recuerdo mucho a la Coca Mendoza, recuerdo mucho al Pacha Barilco, como jugador así muy aguerrido, muy aguerridos. Si tuvieras la oportunidad de poner un letrero en el estadio, una frase que siempre se va a quedar, ¿qué diría? Imagínatela dentro del estadio. Una frase que se va a quedar para siempre. ¿Qué diría esa frase? Buena pregunta. Fíjate que, pues la que yo te diría sería la que decía Don Robert, ¿no? Esto es Tigres, pero ya la han utilizado ahorita, inclusive hasta la han de tener hasta registrada esa palabra, ¿no? Pero yo diría que puede ser la de Tigres es un sentimiento. Que no entienden lo de la del Valle. Sí, dijo. porque se están tapados con cobijas entre edredones de... ¿Qué dice? ¿Qué dijo Don Robert? En edredones de seda. Que van a entender ese sentimiento que están, ¿cómo decía? Que están por llevarnos a la segunda división. Lo único que les importa es dinero, dinero, dinero. El lenguaje del dinero. No la pasión por un equipo de fútbol. Sí. Pero yo creo que esa frase, excelente, ¿no? Excelente. Para los chicos que están estudiando, por ejemplo, comunicación o alguna carrera que está relacionada y que podrían llegar a aplicar a trabajar en un medio de comunicación, ¿qué les recomendarías? Yo lo que les recomendaría a los chicos nuevos que están ahorita por empezar es, primero, que tengan actitud de servicio. Porque ahorita todo el mundo quiere llegar y ser jefe, ¿no? Hay que primero caminar para después correr. Entonces yo les recomiendo que tengan actitud de servicio, que sean puntuales, que sean proactivos, que se preparen, que estudien, que hablen inglés, porque es muy importante hablar inglés, y que sean personas honestas en su trabajo, que no inventen cosas, porque ahorita es muy fácil inventar. Nosotros teníamos un lema, bueno, Don Robert lo tenía, ahorita lo siguen diciendo, ¿eh? No mentir y no insultar, aunque yo conozco muchos que mentían de más. Entonces yo les recomiendo a los chavos que sean puntuales, que sean muy proactivos y que siempre den un extra más, y lo que vayan a hacer, que lo hagan con pasión. Muy bien. Ya por último, ¿cuáles son 3 aprendizajes que te llevas de haber trabajado al lado de Don Robert? 3 aprendizajes, tengo muchos. El primer aprendizaje que me llevo de Don Roberto es el confiar. El confiar, ese se puede decir que es el mayor del aprendizaje. El siempre dar el 110% de lo que hacemos y hacerlo con pasión. Y la otra es de que lo que vaya a hacer, que tenga bien arraigado la palabra calidad. ¿Cómo es? Hacerlo bien hecho, que sea reconocido y a la primera. Esas son las cosas que ahorita lo sigo poniendo yo en práctica en mi negocio actual, a lo que yo me dedico. Creo que eso ha sido para mí muy emotivo, poner en práctica muchas cosas el cual le aprendí yo al Señor. Igual, le he aprendido muchas cosas también a mi padre, pero Don Roberto fue mi maestro. Fue mi maestro y como tal te digo, tengo muchas enseñanzas de él, pero hacer las cosas bien hechas. ¿Qué fue lo más difícil que viviste con Don Robert en el estadio? Cuando le dio un infarto a Don Roberto, en un partido contra el Atlas de Guadalajara, que marcador 3-3 quedaron. Ese día metió gol al último minuto Cáceres de Tigres, el paraguayo que estaba antes en Tigres. Ese día Don Roberto se puso muy mal y los prácticamente pues los saqué, ¿verdad? Yo digo lo saqué porque yo fui el que me fui con él hasta la clínica de cervecería. Yo fui el que hablé a su casa, el que le hablé a Roberto y le hablé a su hijo, a Roberto Luis Contreras, le hablé a Leti, a la hija de Don Roberto, porque pues había mucha comunicación, toda su familia me conocía, sabían que yo era parte importante o la persona de confianza del Señor, y yo hablé a su casa para decirles, ¿verdad? Y yo me fui con él hasta la clínica de Vitro, perdóname, la clínica Vitro. Ahí fue donde se llevaron a Don Roberto. Eso para mí ahí fue lo más difícil que vivimos. Ese día Willy llegó de improviso y a narrar Willy. Y Willy ese día estaba lastimado de la garganta y sin embargo se aventó una narración que se quedó sin voz. Porque fue un partido muy emotivo. Te digo que
Al final Tigres logró empatar. Tigres estaba en etapa de descenso, que fue cuando en la temporada, me parece que cuando nos salvamos contra el Morelia, que el América y el Necaxa empataron, que descendió el Necaxa. Fue por esos tiempos más o menos, pero sí recuerdo que don Roberto iba bastante delicado, ¿no? Eso fue en el estadio y pues vivimos muy de cerca la enfermedad que tuvo don Roberto, apoyándolo mucho. También Miguel Garza fue parte fundamental de que me sentía respaldado. Yo me sentía respaldado por don Roberto y me sentía yo respaldado por este chavo, por Miguel. Y vivimos muy de cerca también la enfermedad de don Roberto cuando tenía el cáncer de próstata. Nos tocó toda esa etapa de vivirla y sufrirla con él, porque sí nos tocó. Pero logró salir, como todo buen guerrero y tigre que era, logró salir. Entonces, fueron solamente anécdotas de malas de ahí, o difíciles, pues. ¿Cómo viviste el campeonato del 2017? Lo viví de una manera especial. Te voy a decir por qué. Porque pues acababa de fallecer don Roberto, el cual era el sueño de él, una final regia. Pero yo creo que no fui el único. Yo creo que a todos nos dolió tanto. Fuimos muy felices porque logramos ganar la primera final y ganar en la cancha de ellos. Recuerdo que el Tuca Ferretti el lunes siguiente a las 10, 11 de la mañana ahí en la explanada, en la Macroplaza, dijo: quiero dedicar este campeonato a dos personas muy importantes, a don Carlos Milok y Roberto Hernández Jr. Bueno, eso para mí significó mucho, ¿no? Porque estaba ahí dentro de la gente, pero pues nadie sabía lo que uno había vivido y lo que la persona que habían mencionado significó para uno, ¿no? Y ese día se me revolvió todos los recuerdos, porque sé que iniciamos una etapa muy bonita de lo que ahora es Tigres, ¿no? Rola, si alguien se quiere poner en contacto contigo para cualquier tema relacionado a lo de producción y lo que nos contaste que haces de impresión, publicidad y demás, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Twitter estoy como @rolarobles, y en mi página de internet, que es media419.com, o en el Facebook también. Puede ser en el Facebook como Rolando Robles Ibarra, o en la página de media419.com en el Facebook. Durante la semana, a través de las redes sociales del podcast, estuve invitando a las personas a que nos enviaran un recuerdo tigre en audio. Si tú deseas ser una de ellas, puedes escribirnos ya sea por Facebook e Instagram para ponernos de acuerdo y que nos mandes un audio con tu recuerdo tigre de no más de 5 minutos. Estos audios los vamos a ir incluyendo en la parte final de los episodios y entrevistas. Te dejo con el primero, de parte de Mauricio Macías. Soy Mauricio Macías, también conocido como el hippie, ahí por la banda de Tigres. Actualmente vivo en Estados Unidos y mi recuerdo tigre de la final 2011, pues me acuerdo primero estar bien agradecido de poder haber estado en el estadio, porque hacía un año en aquel entonces que yo me había ido a vivir a Los Ángeles, y esa fue la primera vez que yo volví a la ciudad después de haberme ido. Y me acuerdo que estaba tramitando mi residencia legal acá en Estados Unidos, entonces no sabía si iba a poder ir al juego o no. Y se logró los tiempos, gracias a Dios, y pude haber estado en el estadio. Entonces esa fue la primera alegría, que independientemente del resultado yo estaba feliz de haber podido estar en la cancha. Me acuerdo que ese día, pues obvio que hacía frío y la banda de Tigres se había hecho previa, pero yo me acuerdo que yo preferí no ir. Yo quería estar en el estadio lo más temprano posible y estuve horas antes de que empezara el juego y nada más me la pasé caminando, dando vueltas en el estadio. Tenía un año de no haber ido a la cancha después de haber sido abonado casi toda mi vida. Entonces fue el regresar a la cancha, a una final, y la verdad estaba muy nervioso por el juego.
cuando empezó el juego, pues fue un partido muy épico, ¿no? Donde hubo expulsados, penales fallados, broncas, creo que hubo un poste por ahí, un partido muy de nervios, y yo estaba muy nervioso en el partido en la tribuna. Era un Tigres, pues, a excepción de Damián, de Lobos, de Mancilla, el resto del plantel era un plantel muy joven, era un equipo muy joven. Hubo Ayala, Palos, muchos jugadores, Jiménez, que eran muy jóvenes. Entonces yo estaba muy nervioso durante el partido, en todo momento pensando en las 2 finales que habíamos perdido, pensando puede que esta sea la tercera, preparándonos emocionalmente. Y no fue hasta pues el tercer gol de Pulido que ya pude acariciar mentalmente la copa. Y me acuerdo del silbatazo final, pues fue muy raro porque es algo que nunca sabes cómo vas a reaccionar. Mi reacción natural en ese momento fue ver a la cancha, y me acuerdo mucho ver a Damián Álvarez corriendo hacia Lucas Lobos, que se abrazan y creo que hasta se hincaron y siguieron recorriendo la cancha ellos dos abrazados. Y era muchos gritos de llanto, de alegría alrededor de mí, gente con la que yo había compartido tribuna por muchos años y tenía más malos recuerdos que compartimos juntos, y de repente voltear y ver amigos como N brincando de felicidad, ver amigos alrededor mío que por primera vez estábamos todos festejando ese campeonato. No me acuerdo de haber abrazado a tanta gente como hice esa noche, y fue como en cierta forma una recompensa por todo lo que habíamos hecho. Yo creo que fue de los últimos en salir también del estadio antes de irme a la macro, y todo ese tiempo reflexionando todo lo que habíamos hecho, todos los viajes, el casi que nos fuimos a segunda, estuvimos a punto de irnos otra vez, las veces que ni siquiera calificábamos, y fue como recordar todo eso y decir, valió la pena. Para esto fue que hicimos todas esas cosas, para poder celebrar ese campeonato. Y ahora, 8 años después, pues estoy agradecido por poder haber celebrado más campeonatos, no solamente ese, pero obvio ese tiene una sensación especial porque fue la primera prueba de gloria de lo que se siente ser campeón en el fútbol mexicano.